En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Qué bueno poder llegar hasta ustedes a través de este medio, a través de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, enviando una bendición sobre cada uno de ustedes, deseando que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial, que todo lo que emprendan y hagan con sus manos sea prosperado, sea bendecido. Gracias damos al Dios del cielo por su inmenso amor y su misericordia, por lo bueno y maravilloso que Él es para con nosotros, porque Él es el que
nos envía la bendición y la provisión. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No nos cansamos de decirlo. Él es Dios bueno. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado La Fe, hablando sobre héroes de la fe o héroes de fe, guiándonos para esto a través de el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el capítulo 12, verso 1 y 2, donde el autor de los Hebreos narra allí o nos da una lista de nombres de aquellos hombres y mujeres que hicieron actos poderosos de fe creyéndole a Él, que Él era el Dios Todopoderoso, y como dice la misma Escritura, caminaron siendo guiados por el Espíritu Santo y, escúcheme bien esto, caminaron viendo al invisible. Cuando estamos hablando de fe, ya sabemos que la fe es seguridad, que la fe es certeza, que la fe es convicción, según lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando el autor de los Hebreos hace mención de la fe de Isaac, dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. O sea, Isaac les está profetizando lo que les depararía el futuro a sus hijos. Y él está dando una bendición para ellos, porque él sabía de dónde él venía. Isaac es conocido como el hijo de la promesa. Y él sabía de dónde venía y sabía en quién había creído, y el que le había enseñado, que era su padre, a creer y a caminar en fe. Él ahora entendía como padre que también debía enviar y darle esa seguridad y esa certeza a sus hijos. Y les da lo que ya leímos ahí en Hebreos capítulo 11, verso 20, donde la Escritura declara el por qué Isaac dice que por la fe bendijo Isaac a sus hijos. Decíamos que él sabía de dónde él venía y con qué propósito había venido al mundo, y que era un hijo de promesa, y que en él Abraham recibió la prominente promesa de la multiplicación como padre de multitudes. Amado, amada que me escuchas, este hombre llamado Isaac fue por decirlo así, levantado en un ambiente de fe. Sabía que en él Dios le había profetizado a su padre que le daría descendencia y que su padre era padre de multitudes. Nos indica esto que Isaac, este joven que se había levantado en ese entorno de fe, aunque la fe que bendice debe estar impulsada por ser una fe genuina, que es la fe de Abel. Así la hemos denominado. La fe que bendice no debe estar solamente impulsada por ser una fe genuina, sino que la fe que bendice debe ser esa fe segura, esa fe contundente, como lo dice Hebreos 11:1. La fe que bendice debe ser una fe de intimidad, debe ser una fe de entrega, debe ser una fe incondicional,
Una fe que no cuestiona, sino que obedece. La fe que bendice debe ser una fe de confianza total en la palabra de Dios, en lo que Él dice y en sus promesas. La fe que bendice, sobre todo, debe ser una fe de amor. Isaac sabía con toda seguridad que Dios lo que prometía lo cumplía, porque él era un hijo de promesa. La fe que bendice es una fe de confianza firme en Dios, y esta se demuestra en obediencia y en acción. Y esa fe que bendice es la que usa Isaac para bendecir a sus hijos. Pero antes de hablarte de algunos momentos claves de la fe de Isaac, quiero seguir aportando algo en esta enseñanza, en esta serie, sobre lo que es la fe. Ya hemos dicho que la fe es certeza, que la fe es seguridad, que la fe es convicción. Pero también hemos visto que la fe de estos individuos, aquí la hemos denominado como la de Abel, una fe genuina, la de Enoc, una fe de intimidad, de entrega. La fe de Noé es una fe incondicional y que no cuestiona, sino que obedece. La fe de Abraham es la fe que tiene total confianza en la palabra de Dios y en sus promesas. ¿Sabían estos hombres que Dios lo que prometía cumplía, entre ellos incluyendo a Isaac? Te decía ahorita y vuelvo y recalco, y sé que lo voy a estar recalcando porque es necesario tenerlo en cuenta. Isaac fue levantado en un ambiente de fe, en un entorno de fe. A pesar que Sara, dice la Escritura, cuando Dios dio la promesa, ella se ríe. Y esa es la forma en que Dios comienza a tratar con Abraham de una manera tan especial y con Sara, y que la risa de Sara no tornó para burla ni para que ellos fueran juzgados por Dios, sino antes por el contrario. Isaac, que es risa, su nombre significa eso, y Dios tomó esa acción de Sara para involucrarla también en la situación de la fe. Y ella tenía que estar metida ahí porque la palabra fue para los dos. Y ellos inmediatamente entendieron que esto sería cosa sobrenatural porque ya no podían tener hijos. Ella había perdido la costumbre de las mujeres y este varón no había podido tener hijos y tuvo uno con Agar, que es otra historia de suma importancia que también es bueno analizarla y compartirla e investigarla. Pero el ambiente de este hombre llamado Isaac, en su juventud tuvo una pérdida de un hermano que partió, se fue y no volvió a saber más de él. Y él sabía lo que Abraham había recibido a través de él, porque en Isaac te será dada descendencia. Y de pronto, el ver partir a un hermano con su madre, eso tuvo que haberle traído a él dolor. La mayoría de gente no habla de eso. No habla de la situación que pudo vivir Isaac. Pero a mí me llega en este momento esa palabra, ese rema, vivir en un ambiente de fe a pesar de las circunstancias que se vivían. Y se mantuvo ahí, creyéndole, como estamos tratando al invisible, como estamos tratando esta partecita, creyéndole al invisible, caminando hacia adelante porque el invisible nos está guiando. Ellos estaban siendo guiados por eso, dándote esa ilustración, por decirlo así, de cómo se levantó Isaac en ese entorno de fe
por su padre Abraham. Miremos algunos momentos claves de la fe de Isaac. Para él poder tener la capacidad de tener una fe que bendice, sabía que quien había dado la promesa a su padre cumplía lo que prometía. La fe de Isaac se destaca por varias acciones de las cuales podemos anotar o podemos describir o podemos analizar o podemos ver como usted quiera tomar la parte esta. Así que vamos a analizar esos momentos claves de la fe de Isaac, ya siendo un joven en el monte Moriah, en la prueba del sacrificio, confiar en la palabra de su padre que le dijo: mi Dios se proveerá de cordero, ante la inquietante pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pues él lo dijo: Padre, yo veo la leña y veo el fuego, pero yo no veo el cordero para el sacrificio. ¿Dónde está? Él confió a esa palabra, confió en que Dios daría la provisión cuando su padre le dice: Dios, o mi Dios, se proveerá de cordero. Qué bueno es tener la garantía de alguien que ha vivido, que ha creído, que está en fe, creyéndole al Señor, que algo puede suceder, que algo maravilloso puede suceder. Y este joven creyó a lo que su padre le dijo, confió en esa palabra, confió en que Dios daría la provisión. Eso lo hizo a él portador de fe o de la fe que bendice. Él se dejó atar voluntariamente. Él confió en Dios y en la palabra de su padre. Sabía que su padre era un hombre de fe, y si su padre le dijo que Dios enviaría o Dios iba a enviar, iba a proveer la bendición del cordero, eso iba a pasar, eso iba a suceder. Cuando ya tuvo la oportunidad de casarse y tener a su esposa, vino un gran desafío que lo confrontó fuertemente a él. Ya no estaba allí frente a su padre para preguntarle dónde está el cordero para el sacrificio, sino que ahora con su esposa, él se da cuenta, analiza que su esposa no podía tener hijos. Y ante semejante promesa que tenía de que la descendencia de Abraham, su padre, que está sobre sus lomos ahora, sería como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y enfrentar esa situación, no tuvo más que orar a Dios. Rogó con firmeza, pidió con fe, con seguridad. Tuvo reverencia ante el Señor, y el Señor le otorgó, le concedió, le dio el honor, el privilegio, la honra de ser padre de dos gemelos, Jacob y Esaú. Luego, cuando le tocó orar por sus hijos, Él le da la bendición futura. Y esto es lo que toma el autor de los Hebreos para que el nombre de Isaac apareciera en la lista que él tiene de los héroes de fe. Según Hebreos capítulo 11, verso 20. Quiero leer a favor de ustedes este texto. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Qué hermoso
que este hombre tenga la capacidad ahora de orar por sus hijos. Aquel que le preguntó un día a su papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y que su padre le respondiera, mi Dios se proveería o va a proveer el cordero. Dios es un Dios de provisión, no te preocupes, la bendición viene. Y cuando él está allí atado, que la voz de Dios resuena, el ángel del Señor llega y le dice, Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho. ¡Wow! Bendito Dios, que es tan bueno y tan maravilloso. Pero no solamente Isaac fue salvo de ser sacrificado, y él pudo ver que Dios le otorgó la vida allí en ese momento, porque como dice el autor de los Hebreos, le levantó como de entre los muertos, le resucitó allí, literalmente, porque ya él estaba muerto, porque Abraham estaba decidido a sacrificar a Isaac, porque él sabía que Dios le levantaría hijos aún desde las piedras. Pero Isaac está en ese momento allí atado. Cuando lo desatan, entonces dice la Escritura que había un carnero trabado en una zarza. Y fue allí Abraham y tomó el cordero e hizo el sacrificio que venía a hacer. Y volvieron como lo había dicho Abraham. El joven y yo iremos, adoraremos y volveremos. A Dios hay que creerle, hermano. Hermana que me escuchas, a Dios hay que creerle. No importa la circunstancia, no importa la situación. Isaac estaba ya para morir. Y se levanta de allí porque vino la voz del cielo y no permitió que esto sucediera, porque él conocía el corazón de Abraham y que estaba en disposición para hacerlo. Pero también Isaac vio con sus propios ojos el cordero para el sacrificio. Dios envió la provisión. Ahora él está en bendición, dándole la bendición a sus hijos. En bendición, orando por ellos. Que por la fe Isaac bendijo, bendición. Nos toca hablar de esa palabrita, no sé si hoy, mañana, en un día de estos, de esa palabra bendición. Los bendijo. Bendijo a Jacob y bendijo a Esaú, creyendo a lo que la fe bendice, creyendo a lo que la fe que bendice también ama y cree. ¿Qué creía él? Isaac firmemente tenía la seguridad que la bendición que él enviara a sus hijos, Dios la cumpliría en el porvenir, en el futuro. Él creyó firmemente en el cumplimiento de la promesa divina para el futuro de sus hijos. Yo no sé usted, pero a mí me agrada cuando viene la presentación de los niños, cuando se hace una convocatoria para adorar al Señor, honrar al Señor y levantar y presentar a los primogénitos que son de Dios, que le pertenecen a Dios. Si usted estudia la Escritura, si usted la analiza, usted debe comprender eso como creyente, como hombre de Dios, como mujer de Dios. Y que los hijos nuestros son del Señor y que los hijos son prestados. Pero Dios nos ha dado a través de ellos, dice la Escritura, que los hijos son la herencia de Jehová. Son la herencia que Dios nos ha dado. ¿Y cómo los vamos a levantar? ¿Cómo los vamos a instruir? ¿En qué entorno levantamos a nuestros hijos? ¿Qué testimonio tienen que dar nuestros hijos de lo que nosotros le enseñamos o le indicamos? ¿Dónde está lo que nosotros predicamos? ¿Dónde está lo que nosotros le exigimos, por decir algo, a nuestros congregantes, a nuestra gente? Este hombre
fue levantado en ese entorno y él enseñó a sus hijos porque recibió la enseñanza de su padre. Y eso es lo bíblico, hermano. La Biblia dice en Deuteronomio, el Señor hablando a través de Moisés, y enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya. Voy a usar aquí algo que de pronto va a sonar mal para muchos, pero muchos de nosotros nos olvidamos de nuestros hijos y queremos instruir a los hijos ajenos mientras que los hijos nuestros no están siendo guiados a donde tienen que ser guiados por el padre que está frente a un púlpito, por el padre que ministra a una congregación, que enseña a una congregación y que le exige a la congregación que levantes a sus hijos en el temor de Dios. Mientras tanto, nuestros hijos haciendo, voy a usar un término fuerte, lo que a ellos les da la gana hacer. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de lo que usted le enseña. Y esto va a ser otra enseñanza en otra oportunidad. Pero estoy hablando a gente de fe, a gente que le cree a Dios, a gente que a pesar de las circunstancias que hayan vivido, a pesar de las situaciones que se estén viviendo, son personas que le creen al Dios vivo, al Dios hacedor de maravillas, al que conoce nuestra vida, al que conoce nuestra alma, al que conoce nuestro corazón, al que conoce nuestro pensamiento. ¿Y qué sabe Dios que estamos haciendo? Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. A Dios no hay que irle con fábulas ni con nada del otro mundo, porque Él lo conoce y lo sabe todo. Termino con esto en esta hora. Isaac tuvo paz y tuvo paciencia. Si tú analizas la historia de este hombre, hay una parte de suma importancia que quiero concluir con ella ahora, en la vida de este hombre llamado Isaac. Cavó pozos y vivió como extranjero, prefiriendo ceder ante los conflictos y confiar en que Dios le prosperaría. Isaac es el testimonio de aquel que cede, que cuando ve que hay un pleito y que de pronto no va a ganar, donde no vas a ganar, ¿para qué meterte a perder? Y él le tocó muchas veces ceder, prefiriendo no seguir en conflicto, sino confiar en que Dios enviaría la provisión y que Dios sería el que le enviaría lo que él necesitaba, y voy a usar un término, Dios le prosperaría. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice Juan a Gallo, y que todas las cosas sean tú bendecido. Así como bendice Dios tu alma, te bendice en salud, yo deseo que tú seas prosperado. Y voy a terminar aquí porque es necesario, porque el tiempo se nos fue. El apóstol Pablo da una palabra de bendición. Regocíjate, regocijaos. Otra vez digo regocijaos. Este tema es para regocijarnos. Isaac sabía que venía la provisión, que venía la prosperidad de parte de Dios. Y es lo que el Señor quiere para nosotros. El apóstol Juan escribe a uno de sus discípulos llamado Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere la bendición para nosotros. Dios quiere la prosperidad. Si es el deseo de Juan para uno de sus discípulos, cuánto más el deseo de Dios para nosotros, ser prosperados. Que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando solo del término material, porque hay mucha gente próspera que tiene tantas cosas pero no tiene paz en su corazón. Pero hay gente que no tiene nada, materialmente hablando,
pero tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es más que prosperidad. Sé próspero en Cristo Jesús. Sé bendecido en Cristo Jesús. Créele al Señor y avanza creyéndole al invisible, como lo hizo nuestro ejemplo de hoy, el varón llamado Isaac. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.